Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Nuevas Fuerzas en Dios, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Para mí un gusto poder estar con ustedes este día jueves también y poder compartir una vez más las historias de Eliseo y estos principios tan importantes, o estas ideas tan importantes que podemos aplicar a nuestras vidas el día de hoy. Y hoy quiero tratar con ustedes, mis hermanos, el tema ¿le importa a Dios? Y vamos a ver dos historias para entender qué aspectos de nuestra vida le importan a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: Varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: Traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: Da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Esta primera historia nos habla acerca de esta sopa, este potaje que se realizó mientras estaban todos trabajando, o todos los hombres estaban trabajando, y Eliseo entre ellos. Y llega uno y toma unas calabazas silvestres. No sabía lo que era, simplemente miró una forma parecida, algo que quizás sabía, pero pues era alguien que nunca había estado quizá afuera recolectando alimento y no sabía que este tipo de calabaza no era de la que se podía comer. Aunque se mire parecida, aunque su forma sea parecida, no era la que se debería de comer. Entonces llevó este alimento y lo puso dentro de la olla donde se estaba haciendo el potaje. Una planta muy probablemente tóxica, una planta muy probablemente venenosa para el ser humano. Y cuando la gente estaba dispuesta a comer después de un largo día de trabajo, sacaron ese potaje y se dieron cuenta que estaba todo contaminado. No podían comerse. Pero le dijeron al varón de Dios, y el varón de Dios, con el poder de Dios, hizo un milagro. Sanó esa olla. Con harina, dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Me llama mucho la atención esta historia muy particular y muy extraña, cómo el poder de Dios fue aplicado a una comida. Me llama mucho la atención cómo esa gente que estaba haciendo o trabajando en la obra de Dios tenía la necesidad de comer. Algo muy básico, algo muy práctico. Hubo un problema. Estaba contaminada la olla. Pero Dios, por medio del profeta, solucionó ese pequeño problema. Vamos a mirar otra situación. Ahí en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 4. También es otro día de trabajo. Van a trabajar varios varones y le piden a Eliseo que vaya con ellos. Y dice así la palabra de Dios: se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Otra vez más en que el poder de Dios fue aplicado en una situación totalmente cotidiana, normal. Están usando el hacha, están cortando algunos árboles y están cerca están cerca de agua. Y en uno de esos movimientos, el hacha se desprende de su mango y cae en el agua. No la pueden sacar, estaba demasiado profundo. Y la persona se está lamentando y dice: ¿qué voy a hacer? Era un hacha prestada. Y el profeta, también usando el poder de Dios, logra hacer que esa hacha flote. Un milagro, que el hierro flote.
Y el asunto por qué estamos tratando el tema le importa a Dios y miramos estas dos historias es que se nos hace muy común o se nos hace quizá normal que pidamos a Dios por milagros de cosas extraordinarias, ¿verdad? Miramos las historias también, el mismo Eliseo, cómo hizo esta sanación de Naamán, también cómo Elías y Eliseo pudieron resucitar a estos niños y varios milagros que se dieron a través de la escritura. Nuestro mismo Señor Jesucristo hizo tantos milagros mostrando el poder de Dios a la gente. Pero me da mucha curiosidad por qué el poder de Dios no solo se aplica en cosas grandes, sino también en cosas pequeñas, muy probablemente hasta insignificantes, como arreglar una comida, como recuperar un hacha. A veces podríamos decir, no se pudiera aplicar en otra cosa, no se pudiera hacer en otra cosa. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, es porque a Dios le importa cada aspecto de nuestra vida. Es porque, hermanos, cuando uno conoce a Dios, se da cuenta que a Dios le importa y le interesa que nosotros le busquemos y dependamos de Él en cada área de nuestra vida. Una vez leí un libro en el cual el consejo decía, cada vez que tú vayas al mandado, pide a Dios sabiduría para encontrar los mejores precios. Cada vez que tú vayas a tomar el vehículo, ora a Dios que guíe tu camino. Cada vez que tú vayas a tu trabajo, pide a Dios que te bendiga y te dé sabiduría para trabajar y hallar el favor de tu jefe o de tu patrón. Y es que es en esas cosas, mis hermanos, que muchas veces no pedimos sabiduría y guía de Dios porque pensamos o son tan cotidianas que podríamos llegar a pensar, esto es demasiado poco, a Dios no le interesa. Pero viendo estas historias podemos entender que a Dios le interesa. Usted quizá puede ser una ama de casa, yo para pedir en oración ayuda a Dios para barrer, para lavar los trastes. Sí, Dios quiere eso. Porque cuando podemos tener una comunión con Dios en cada aspecto de nuestra vida, es que Dios empieza a tomar el lugar de prominencia en nuestra vida. De preeminencia, perdón. Y es cuando Dios comienza a manifestarse en muchas y en todas las áreas de nuestra vida. Qué curioso. ¿A Dios le importa? Sí, a Dios le importa cada aspecto de la vida de sus hijos, cada detalle, cada área, inclusive hasta las cosas más insignificantes, como una acción en el trabajo, como una comida, a Dios le importa. Solamente me gustaría terminar con algo que dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, si Dios cuida y mantiene este mundo, cada especie que habita en él, ¿cuánto más no cuida de sus hijos? Y cuánto más no está interesado en cada área de nuestra vida. Permitamos que Dios obre en cada aspecto de nuestra vida. Así que la próxima vez que usted vaya al trabajo, la próxima vez que se suba a su auto, la próxima vez que se prepare para hacer las labores domésticas o para hacer una tarea, pida de Dios su guía, su dirección para hacer lo mejor en las fuerzas de nuestro Señor. Y verá que habrá un gran cambio en cada cosa que hacemos. ¿Le importa a Dios? Sí, a Dios le importa. Dios los bendiga.